Bendiciones a todos, bienvenidos. Qué bueno poder compartir la palabra del Señor que tanto necesitamos en este tiempo y de verdad que es un gran privilegio podernos conectar y que nos permita llegar hacia el lugar donde te encuentras. Y sobre todo que yo sé que hoy Dios va a hablar a tu corazón. Él siempre habla y tiene respuestas muy grandes para la vida de cada uno de nosotros. Y hoy quiero tocar un tema que le he titulado Lo que queda es suficiente, la segunda parte. Hace unos meses compartí acerca de la primera parte, lo puedes buscar ahí en la página, en las diferentes enseñanzas, y si no te voy a compartir el link al final de esta transmisión, va a quedar. Pero lo que tenemos es suficiente, y tal vez mucha gente dice, pero pastor, usted no sabe, ya yo no tengo nada. Pastor, lo perdí todo, perdí mi trabajo, perdí mi familia, perdí todo lo perdí un ser querido, perdí el alimento de todos los días, el sustento, perdí mi vehículo, perdí esto, pero sabes, si te queda algo, eso en las manos de Dios, cuando lo depositamos en las manos de Dios, es suficiente. A veces pensamos que no tenemos nada, pero sabes una cosa, si tenemos a Dios lo tenemos todo. En medio de esta crisis mucha gente ha perdido cosas y han buscado la respuesta, han buscado cómo salir adelante en sus propias fuerzas, a través de ayuda de personas, pero sabes, nosotros entendemos que definitivamente Dios es el único que nos puede ayudar. Por eso hoy quería compartir este tema y sabes, lo voy a fundamentar en dos historias sobrenaturales que están en Segunda de Reyes, en capítulo 3 y en el capítulo 4, donde hay dos historias que de verdad nos dejan boquiabiertos de la sobrenaturalidad de Dios, de lo que verdaderamente es Dios, porque Dios es un Dios verdadero, Dios es un Dios de cosas grandes y Dios habla y Dios espera de nosotros tantas cosas y Dios tiene preparadas tantas cosas para nosotros. Quiero decir que muchas veces las dejamos pasar por alto. Ahora al final vamos a hacer una oración, por supuesto, como siempre lo hacemos, pero primero vamos a escuchar la palabra de Dios y sabes, vamos a conectarnos con el Espíritu. Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 15, dice la palabra del Señor. Aquí estamos viendo tres reyes que venían y eran tres ejércitos y les faltó agua para el ejército y para las bestias y había una gran sequía y ellos dijeron de hasta aquí llegamos, ya no queda absolutamente nada. Versículo 15, aquí el rey dijo, mas ahora tráiganme un adorador. Y mientras el adorador toca la música, la mano del Señor vino sobre el profeta Eliseo, quien dijo, así ha dicho el Señor, hagan en este valle muchos estanques, porque el Señor ha dicho así, no van a haber viento, no van a haber lluvia, pero este valle será lleno de agua, y van a beber ustedes y sus bestias y sus ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos del Señor. Entregará también a los moabitas en sus manos. Y destruirá, ustedes van a destruir toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y van a talar todo buen árbol, y van a traer a ellos todas las fuentes de agua, y van a destruir con piedras toda la tierra. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí que vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Una historia que parece un cuento más bien. Literalmente hay gente que cuando uno habla acerca de esto dicen, no hombre, eso es puro cuento, eso no puede existir. Pero entendamos algo, entendamos que nuestra respuesta a nuestra necesidad siempre va a ir de acuerdo a nuestra fe. Eso es lo importante de tener fe. Si no tenemos fe, no va a haber respuesta, de una vez te lo digo. Si tu fe es pequeña, tu respuesta va a ser pequeña. Si tu fe es grande, tu respuesta va a ser grande. Por eso, si lo vamos a hacer, hagámoslo en grande, creamos en grande. Si tenemos un Dios grande, no lo minimicemos. Gente que minimiza a Dios y comienza a decir Diositico, es que mi Diosito. No, tenemos un Dios grande, un Dios creador, el Dios que hizo todas las cosas. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre Celestial, en quien ponemos toda nuestra confianza. Por eso Él le dijo a través del profeta a estos reyes que hicieran muchos estanques, no poquitos. El problema tan grande que nosotros tenemos es que siempre lo minimizamos y siempre queremos hacerlo todo con el mínimo esfuerzo. Pero estamos en un tiempo, hermanos, donde necesitamos esforzarnos. Estamos en un tiempo que aunque las cosas en el horizonte se vea un poquito de luz, ¿sabes una cosa? Necesitamos seguir adelante esforzándonos, necesitamos seguir creyendo, necesitamos seguir haciendo cosas grandes a pesar de que aún no estamos viendo nada. Porque aquí la palabra del Señor lo dijo claramente.
no están viendo nada, no están viendo viento, no están viendo lluvia, pero este valle va a ser lleno de agua. No estás viendo nada, no estás trabajando, no tienes en este momento comida en tu alacena, pero te digo una cosa, como le dijo el profeta al pueblo, vas a tener en abundancia en el nombre de Jesús. Por eso, lamentablemente, nuestros argumentos, nuestros raciocinios y nuestros pensamientos limitan a Dios. Lamentablemente, si no pensamos con fe, no pensamos, no racionamos con fe, hacemos un racionalismo con nuestra mente llena de fe, no vamos a poder lograr absolutamente nada. Vamos a limitar a Dios, y eso le pasó a los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida. Estos 12 espías, 10 dijeron, no, esto es imposible. Es cierto, hay una realidad, existe una tierra preciosa donde fluye la leche, la miel. Es más, trajeron una muestra de las uvas. Pero dijeron, pero no podemos entrar ahí, nosotros éramos chiquitillos a la par de esos gigantes, habían ciudades fortificadas y gente armada y ejércitos súper preparados, nosotros no vamos a poder hacer eso. Así es el pensamiento de mucha gente por su propio raciocinio natural, no razonan con fe, no ponen su fe en práctica en sus pensamientos. Y aquí es donde vienen y comienzan a suceder las cosas más negativas que pueden haber. Por eso es tan importante, hermanos, que actuemos en base a nuestra fe. Aquí es cuando muchos depende de nuestra fe. ¿Cuántos estanques les dijo Dios que hicieran a este pueblo? Muchos, y no estaban viendo nada. Ahora, aquí me llama mucho la atención algo. En medio del desierto, ya se habían quedado sin agua, venían como ejército rápido, trayendo cosas pesadas, trayendo las armas, trayendo las armaduras, trayendo sus tiendas, trayendo todo, y no había agua y era el desierto. Sin embargo, el profeta les dice, hagan muchos estanques, e hicieron muchos estanques. El problema tan grande es que a nosotros nos dicen que hagan algo y si no tenemos el recurso, si no estamos cómodos, si no estamos bien, no hacemos absolutamente nada. Entonces, Dios bendice, pero la calidad o la cantidad de bendición va a depender de nosotros. Dios quiere bendecirnos en todo de una manera grandísima y sobrenatural, pero va a depender de nuestra fe la bendición. ¿Qué cantidad de bendición queremos? ¿Qué cantidad de bendición querés tener? ¿Qué cantidad de respuesta querés tener de parte de Dios si estás pensando de una manera pequeña o estás pensando de una manera grande? Me he encontrado en este tiempo mucha gente que dice, pastor, es que quiero hacer un negocito ahí, vender unas cositas. No, hermanos, hay que pensar en grande. Hay que pensar en grande. Si lo que quieres es vender galletas, no vas a hacer 20 galletas, haz cientos de miles de galletas y ve a los hoteles, ve a los lugares y véndelas. Esto es lo que va a dar resultado porque tienes el respaldo de Dios. Por eso, si lo vamos a hacer, debemos de esperar lo sobrenatural, no hacerlo a ver qué pasa, no hacerlo ahí de la mano de Dios, no hacerlo ahí a ver qué me trae el karma o la suerte. No. Si hacemos algo es porque Dios está con nosotros. En el versículo 20 dice que las aguas llegaron en el momento en que menos esperaban. Yo imagino que todos estaban cansadísimos, hartos de que el profeta estuviera diciéndoles, hagan muchos estanques, y los hombres de fe que habían ahí, hagan muchos estanques, hagan bastantes estanques, vamos, más profundos esos estanques. Y muchos, como en todo lado, hay gente muy activa, hay gente muy llena de fe, muy positiva, hay gente que no. Y me imagino que esos eran los que más les costaba. Y estaban volando pala. Y estaban haciendo el hueco y se encontraban una piedra. ¿Y cuándo vamos a acabar esto? Así hay mucha gente. Ah, no, qué pereza ir a pedir trabajo. Ah, no, qué pereza emprender algo nuevo. No, qué pereza salir a vender hoy con este sol. No, hombre, con esta lluvia nadie nos va a comprar. Pero sabes, estaban los de fe, dijeron, y decían, hagamos muchos estanques, porque viene una gran bendición. Y dice que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, estaba hablando de las primeras horas de la mañana, cuando el sol está comenzando a levantar, yo imagino que muchos se levantaron esperanzados, muchos se levantaron diciendo, ve, como era mentira, ve, ese Dios que ustedes dicen, ve. Pero de un momento a otro, dice la palabra de Dios, que vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de agua. Aquí hay un detalle muy interesante, no llovió, las aguas comenzaron a aparecer por el camino, o sea, venían por la avenida central del pueblo de Edom, ahí venían las aguas, nadie sabe de dónde salieron, no llovió, no había nubes, no habían camiones cisterna, no se había roto un dique, no. Las aguas comenzaron a fluir porque tenemos un Dios sobrenatural. ¿Qué era lo que estaba honrando Dios? Primero, que ellos buscaron de Dios.
Ellos comenzaron, cuando dijeron traigan un adorador, un tañedor, es un adorador, comenzó a tocar un instrumento musical de adoración para Dios. Inmediatamente vino la voz del Señor sobre el profeta Eliseo, porque hay algo que tenemos que entender: en medio de la adoración Dios siempre va a hablar. En medio de la adoración Dios siempre va a traer una respuesta. Siempre que adoramos a Dios, sabes, algo va a suceder. Por eso en el momento que comience a pasar algo negativo en tu vida, busca adorar a Dios y las cosas van a cambiar. Y en ese momento vino la respuesta de Dios y dijeron: hagan muchos estanques porque viene una gran lluvia. No estás viendo el viento, no estás viendo nubes, no estás viendo nada, pero la respuesta viene. Así va a suceder en tu vida. Dios siempre va a hacer lo inesperado. No van a haber viento, no van a haber lluvia, pero será lleno de agua. Tal vez no estás viendo tu cuenta de banco llena, tal vez no estás viendo tu alacena llena, tal vez no estás viendo tu cuerpo sano, tal vez no estás viendo o escuchando esa llamada para darte ese trabajo, pero ten por seguro algo: si estás creyéndole a Dios por algo grande, esa respuesta viene. Viene porque viene en el nombre de Jesús. La bendición te llegará pese a la competencia, pese a que el mercado está saturado, pese a que hay crisis, pese a que hay lo que sea. Para Dios no fue impedimento que estar en medio de la estación seca, sin una sola lluvia, enviar las aguas por media calle. ¿Por qué? Porque la respuesta, hermanos, las tenemos en nuestra mano. Las respuestas siempre las tenemos en nuestra mano, a pesar de cualquier condición desesperante. Aquí mismo en Segunda de Reyes, en el capítulo siguiente, en el capítulo 4, una historia muy conocida: el aceite de la viuda. Esta mujer estaba totalmente desesperada. Sabes, tal vez has llegado a ese extremo, tal vez estás en ese extremo de desesperación, tal vez estás en un punto de tu vida donde decís: no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a salir adelante, no sé ni tan siquiera cómo voy a comer mañana. Te quiero decir una cosa: Dios sigue siendo Dios, porque cuando entendemos que tenemos la respuesta en nuestra mano, y aquí es donde me vas a decir: Pastor Javier, pero ¿cómo voy a tener yo la respuesta en mi mano si no tengo nada? Si tienes fe, lo tienes todo, porque tienes a Dios. Entonces, Dios siempre va a hacer lo inesperado. El problema son los dos tipos de actitudes, o una de las actitudes que podemos tener, porque hay una actitud que es luchar por nuestro milagro. Tenemos que luchar por nuestro milagro, creerle a Dios por el milagro, seguirle creyendo, seguir clamando, seguir profetizando, seguir actuando como si ya lo tuviéramos en nuestra mano. Y el otro es dejarnos morir. Dice en Segunda de Reyes, capítulo 1, dice que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, se murió, y tú sabes que era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomar 2 hijos míos por lo que él les debía. Eliseo se volvió y le dijo: ¿y qué voy a hacer yo? Declárame qué tenés en tu casa. Y ella dijo: tu sierva no tiene ninguna cosa en casa, sino una vasija con un poquito el poquito lo puse yo, con un poco de aceite. Él le dijo: anda y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate vos y tus hijos y echen todas las vasijas, y cuando estén llenas, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Una condición desesperante. Ya no estamos hablando de un hambre común y corriente, estamos hablando de sus hijos. Se iban a llevar a sus hijos. ¿Qué madre no va a hacer todo por defender a sus hijos? ¿Qué madre no va a hacer cualquier cosa por que sus hijos permanecieran? Y aquí vemos a esta mujer, lo primero que ella acude es a lo natural. Voy a ir donde el ex jefe de mi marido, tiene que hacer algo. Ya que nunca pagó el seguro, la pensión, bueno, tiene que hacer algo. Profeta, vea, mi esposo era un hombre que te sirvió, que hizo un montón de cosas para vos, pero dejó una gran deuda. No era ordenado con las finanzas. Era un hombre de Dios, pero no era ordenado con las finanzas. ¿Y qué pasa? De que ahora vienen a llevarse a mis hijos. Y entonces el profeta se vuelve y le dice: ¿y qué? ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Qué es lo que tenés en tu casa? Y ella dijo: no tengo nada, solo un poquitillo de aceite. Pero sabes una cosa, ella, en ese momento que se dio cuenta que tenía un poquito de aceite, el profeta le soltó una palabra y le dijo: ve y pide prestadas, imagínate, en esa condición, en una condición cuando alguien está arruinado, que todo el mundo sabe que no tiene trabajo, que todo el mundo sabe que no tiene nada, y ir a pedir prestadas vasijas. Las vasijas eran muy preciadas porque eran donde depositaban el agua o el aceite. Era muy difícil de prestar. Es como que en este momento alguien
llegue a pedir un carro prestado, el carro de trabajo, el carro que ocupas para trabajar, o llega a pedirte tu refrigerador, o llega a pedirte tu televisor, y está pasando una gran necesidad y sabes que hay acreedores detrás de ella. ¿Cuál es la mentalidad? No, hombre, esto lo va a ir a vender para ver cómo hace. Pero sabes, el favor de Dios estaba sobre ella por cuanto buscó al hombre de Dios para que le diera dirección. Aquí está la diferencia. Primero fue lo natural a reclamar, pero luego la unción que había sobre el profeta cayó sobre ella. Ella entendió: este hombre de Dios, este hombre me va a dar la respuesta, este hombre me va a hablar palabra de vida, palabra de Dios. Y entonces dijo: voy a ir a buscar las vasijas. Y cada vez que iba a una casa, tocaba la puerta, le prestaban las vasijas. Claro, por supuesto, déjame te la limpio. Es más, mi amor, tráigase otra vasija más, prestémosle 2, prestémosle 3. Y se llenó ella totalmente de vasijas. Ella no se resignó, pues vino al varón de Dios. ¿Y qué fue lo que recibió? Un cheque firmado en blanco, literalmente. Vaya y llénelas todas. Una vez que estén llenas, las vende, paga a su acreedor y vive el resto de su vida. ¿Qué era eso? Un cheque en blanco. ¿Sabes? Cuando confiamos en Dios, cuando ponemos nuestra fe en Dios, vamos a tener un cheque en blanco de parte del cielo. Cuando honramos a Dios, vamos a tener un cheque en blanco de parte del cielo. Cuando diezmamos y ofrendamos, vamos a tener un cheque en blanco de parte del cielo también. Porque, ¿sabes? Hoy tenemos la palabra hablada, por eso tenemos que esperar lo mejor de Dios para nosotros. Necesitamos una esperanza divina, no una desesperanza carnal, que es lo que está viviendo el mundo. Un factor determinante era: ¿qué tienes? ¿Qué es lo que tienes en tu casa? Ay, tu sierva no tiene nada, pero en eso la unción cayó sobre ella, la redargulló y dijo: no, tengo un poquito de aceite, algo se está tramando La respuesta está a la mano. ¿Qué tienes en casa? La respuesta puede parecer insignificantemente rara. ¿Qué tenés en casa? Si llegas ahí a pedirle algo a alguien, ¿qué esperas? ¿Que te dé plata? ¿Qué es lo que en principio esta historia, cuando uno comienza a leerla, qué es lo primero que le dice? Claro, va donde el profeta y dice: no, yo te hago un cheque por las prestaciones o por esto, o otro le da: yo le debí una plata a tu esposo o algo así. No. ¿Qué tenés en casa? Muchas veces Dios nos va a responder de maneras en que no esperamos. Muchas veces Dios nos va a poner personas, nos va a poner en situaciones. Mucha gente, déjame contarte una historia. Una persona fue a pedir un trabajo, una persona preparada con un título universitario, fue a pedir un trabajo y el único trabajo que había era de conserje. No hay nada malo en ser un conserje, no hay absolutamente nada malo. Todo trabajo es honroso. Sin embargo, él se había preparado, había invertido tiempo, él tenía una profesión, tenía una licenciatura, un título, un bachillerato, una licenciatura, y él fue y le dijeron: el único trabajo que hay es de conserje nocturno. O sea, el conserje nocturno es el que limpia las cosas que en el día nadie quiere limpiar. Los baños, sacar la basura, eso, etcétera, etcétera, etcétera. Y él dijo: ok, lo voy a hacer porque Dios me prometió que yo iba a trabajar. Ese día en la noche se quedó una persona trabajando tarde y vio al muchacho, un muchacho muy emprendedor, lo hizo todo con mucha facilidad, con mucho entusiasmo, y salió y le dijo: ¿usted es nuevo aquí? Sí, comenzó a trabajar hoy. Ah, ok. Y le escuchó hablar de una manera diferente y le dijo: ¿Y por qué usted está trabajando de conserje? Y ya le explicó toda la cosa y dice: mañana vamos a hablar con la de talento humano. Al día siguiente hablaron con la persona de talento humano y le dijo: mire, es que yo creo que este muchacho está sobrecalificado para ese puesto. Y entonces la de talento humano, que ya le había dado el trabajo porque él aceptó lo primero que venía, ella le dijo: pero ya yo lo entrevisté a usted porque usted no me dijo que usted era profesional y que era esto y que era el otro. Y dice: bueno, es que era el único trabajo que había en plaza. No, pero es que fíjese que en este momento se está abriendo otro departamento y necesitamos a alguien como usted. ¿Usted puede trabajar? Sí, y le abrió la oportunidad. Ok, ¿el punto cuál es? El punto es que a veces parece que la puerta que se abre es muy pequeñita, pero sabes, cuando honramos la fe, cuando honramos definitivamente que creemos en Dios y que vamos hacia algo grande, no importa que aún que la puerta se vea pequeñita, aunque sea un poquito de aceite, ese poquito de aceite va a generar muchísimo. Por eso tenemos que seguir creyendo. Un factor determinante, y la respuesta estaba en su mano, a pesar de que era una respuesta insignificante y rara. Pero ¿sabes qué? Encontró la llave para su milagro. Era ese el momento de encontrar la llave para su milagro. Y por supuesto, hermanos, que tenemos que reclamar la respuesta. Esto se llama el factor herencia, porque tenemos que reclamar nuestra herencia. Dios es nuestro Padre y Él tiene una herencia para nosotros. Por eso,
cuando hay algo tan apremiante, tenemos que decir, Padre, dame mi herencia, porque sabes una cosa, para que podamos recibir recompensa, aquí hay algo importante en esta historia. Ella se fue donde el profeta y le dijo, tú sabes que este siervo, o sea, que tu empleado, mi esposo, mi difunto esposo, era temeroso de Dios. Por eso yo siempre les he enseñado, ocupémonos de las cosas de Dios y Dios se va a ocupar de nuestras cosas. Ese es el carácter galardonador de Dios. Hebreos 6:10 dice que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que hacemos por sus santos. Cualquier cosa que hayas hecho para Dios, sabes una cosa, Dios te va a recompensar. Por eso la palabra del Señor dice, el que duerme en tiempo de cosecha es hijo de vergüenza. Sabes, hay gente que tiene que entender que estamos en un tiempo de cosecha. Este es un tiempo para recoger, pero también se necesita esfuerzo para recoger. Por eso hay que entender que hay cosas que hemos sembrado para nuestros hijos y hay cosas que gente ha sembrado para nosotros, para poder nosotros recoger, para transferir la bendición. Porque lo que los padres siembran también lo recogen sus hijos. Lo que has sembrado, tus hijos lo van a recoger. Por eso yo siempre les he enseñado que cuando yo diezmo, mis hijas están viendo bendecidas. ¿Por qué? Porque yo soy su autoridad, soy su padre y hay herencia que fluye a través de mí hacia ellas. Pero si yo soy desobediente, también esa desobediencia va a fluir hacia la vida de ellas. Lo vemos en tantos hogares donde los padres toman malas decisiones, hacen cosas malas, invitan al pecado en su casa. Sus hijas o sus hijos se ven afectados por ello. No son las maldiciones generacionales, pero también hay bendiciones generacionales. Y yo prefiero dejar bendición generacional cuando yo soy obediente a Dios, cuando le sirvo a Dios, cuando me sacrifico por el reino de los cielos, ¿sabes? Esa herencia va a fluir hacia mis hijos. Por eso tenemos que transmitir la herencia, porque esa es la unción patriarcal que cada uno de nosotros tiene. Hay una unción patriarcal. Cuando yo soy entregado a Dios, cuando yo hago las cosas correctas, eso va a caer sobre mis hijos. Por eso es tan importante. Y esta transmisión de herencia es nuestra responsabilidad también. Y también está el factor oportunidad. Ve y pide vasijas prestadas de todos tus vecinos en un tiempo de necesidad. Todos necesitaban el milagro, toda su familia necesitaba el milagro. ¿Y qué pasó? Ella llegó con las vasijas y sus hijos también trabajaron. Este es un tiempo de oportunidad para tu familia, pero no solo la responsabilidad de una persona, es la responsabilidad de toda la familia. Ahora, ¿de quién es la bendición? La bendición es de quien la reclama. Ella llegó a reclamar esa bendición y la bendición vino a la vida. Pero cuando se suelta una palabra, tómala, te estoy soltando una palabra. 2 milagros extraordinarios. En medio del desierto comenzó a fluir agua y con un poquito de aceite comenzó a multiplicarse y se llenaron muchas vasijas para poder venderlas y luego vivir del resto. Ahora, la bendición cesa, o sea, se detiene cuando ya no hay quien la contenga. Ya no había más vasijas. Si ella hubiera conseguido más, hubiera tenido más. Así es tu vida. Comienza a conseguir vasijas que llenar, vasijas de bendición, proyectos, planes, esa casa que quieres, que dices, es que hasta que tenga, es que ese vehículo, es que hasta que... No, hay momentos en la vida que son cruciales para actuar en fe. En fe es tener vasijas para que Dios las llene. Y está el factor individualidad, como dice el verso 5 y 7. Dice... Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. A veces pocos te comprenderán y deberás encerrarte. Mucha gente no va a entender cuando viene un milagro a tu vida y estás pensando, viviendo, planeando, haciendo todo en fe. Hay mucha gente que no te va a entender, pero sabes una cosa, si tienes una palabra lo tienes todo. Por eso lo que queda es suficiente. ¿Y qué es lo que queda? Tu palabra, esta palabra que te estoy dando. Y te vas a parar en esta palabra y va a comenzar la multiplicación, va a fluir el agua aún en medio de ese desierto que estás viviendo. Este fue un milagro creativo. Ve y vende el aceite. O sea, el aceite era físico, se podía tocar, se podía pasmar. Hay gente que va a recibir una sanidad, no la puedes ver, pero la puedes sentir. Hay gente que va a ver una restauración, no se puede ver, pero se puede sentir cuando ves o escuchas a las personas hablar. Pero esto demandó una acción, agarrar el aceite e ir y venderlo con el favor de Dios. No podía, mucha gente me dijo, pero pastor, cuando hablamos o discutimos acerca de esta palabra, ¿no podía simplemente haber creado el dinero de una vez?
Y hay algo muy importante, Deuteronomio 8:18 dice que Dios da el poder para hacer las riquezas. O sea, Dios puso el poder en nosotros para que hagamos las riquezas. Pero mucha gente está esperando las riquezas que lleguen a su vida. Dios va a poner milagros extraños, va a hacer cosas raras, pero si nosotros le creemos a través de la fe, vamos a poder tomar todo lo que necesitamos. Qué buena es la palabra del Señor. Déjame orar por vos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tus hijos y a tus hijas, Señor. Y oro, Dios, por ese milagro que necesitan, Señor. Desato tu poder ahora mismo, en este momento, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, desato tu poder, Señor, ese poder creativo, Señor, esa unción, Señor, para que se multiplique el aceite, Señor, que comiencen a tener fuerzas para acabar, Señor, y hacer estanques, Señor, para que tú los llenes de agua, Señor. Oro en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, para que ellos puedan vender ese aceite, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ese trabajo, se abre esa oportunidad, Señor. Oro para que fluya esa sanidad, Señor, esa restauración, Señor, esa respuesta financiera, Señor, que tanto necesitan, Señor. En el nombre de Jesús, que se acrecente la fe de cada uno de ellos, Señor, que puedan, Señor, obtener la victoria de todo lo que hagan, amado Dios, en el nombre de Jesús, Padre, así como vino toda esa agua por el camino de Edom, pido que así vengan las respuestas, Señor, a tocar literalmente las puertas de su casa, y que cuando tú, Señor, los pongas a hacer algo, así como pusiste a estos 3 ejércitos, Señor, a hacer estanques grandes, Señor, muchos para llenarlos de agua, que hoy tengan las fuerzas de salir adelante, de volverse a levantar, de seguir, Señor, creyendo en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias, te bendecimos y te damos la gloria y la honra solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, hermana, que el Señor les bendiga. Qué bueno haber compartido la palabra del Señor. La otra semana vamos a compartir la tercera parte de Lo que queda es suficiente. Que Dios te bendiga. Recuerda 6050-8786. El WhatsApp si necesitas una pregunta, si necesitas oración, si necesitas hablar con alguien. Estamos para servirte. Que Dios te bendiga. Te amamos muchísimo y nos vemos en la próxima.